y Estados Unidos va a iniciar un periodo de gracia y de bendición como hace muchísimos años no lo tenía, por lo cual quiero titular estas conferencias, tal vez la primera y la segunda, Trump y el futuro de Estados Unidos. Trump y el futuro de Estados Unidos. Apúntale bien. No cabe duda que después de estas milagrosas elecciones, milagrosas como lo vamos a ir desarrollando, ha quedado asombrado el mundo entero de lo que está aconteciendo en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no voy a tratar de poner más énfasis en un partido y en otro partido, quiero hablarles la verdad. Quiero hablarles la forma como se está desarrollando todo y lo que ha sucedido, que es innegable. Y por eso tenemos que estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo. Muchas interrogantes con esta elección nueva se han levantado en casi todos los medios de comunicación, como ¿cambiará Trump la corrupción moral que ha habido en este país en los últimos casi 4 años? ¿Detendrá Trump las operaciones transgénero a menores de edad que habían sido autorizadas sin el permiso de los padres en los últimos 4 años? ¿Detendrá Trump la imposición que se hizo en todas las escuelas de forzar la ideología de género? ¿Que se le enseñara a los niños a masturbarse a los 5 años de edad? ¿Que las Naciones Unidas están a punto de legalizar la pedofilia? ¿Detendrá Trump la agenda que promueve el asesinato de niños, o sea, los abortos? ¿Ayudará Trump a detener el antisemitismo que ha crecido en Estados Unidos? Y finalmente, ¿continuará este nuevo presidente ayudando a la nación de Israel? Todas estas preguntas son muy importantes y parece que todas estas serán contestadas afirmativamente durante el desarrollo de esta administración. Mientras tanto, también existen otras preguntas de carácter bíblico que trataremos de contestar en esta conferencia. Como en primer lugar, ¿qué significa bíblicamente, ya no políticamente, el triunfo de Donald Trump? ¿Qué significa en la Biblia esto? Política, económica, militar y desde luego moralmente. ¿Cuál es el fin de Estados Unidos en la Biblia? ¿Acaso la Biblia menciona Estados Unidos? ¿O qué papel o qué protagonismo tendrá Estados Unidos en los últimos tiempos? ¿Aparece Estados Unidos en las profecías de los últimos tiempos? Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto. La Biblia menciona en primer lugar a Israel como el centro de las naciones dentro del plan de Dios. Vean ustedes esta verdad en Ezequiel 5, versículo 5. Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Apunten los que les interesa la palabra en medio, que es la palabra tawech en el hebreo, que significa ombligo. Dios pone a Jerusalén en el centro, en el ombligo, porque el ombligo es el lugar de donde estaba comunicado el cordón umbilical cuando éramos bebés, ¿verdad?, dentro del vientre de nuestra madre. Entonces vemos nosotros que de Jerusalén Dios iba a usar las leyes, los propósitos, los valores morales y éticos que iban a salir a través de este libro que se llama la Biblia. Y de ahí iba el mundo occidental a conocer las leyes y al Dios verdadero, de donde vino, de Jerusalén. No de Atenas tampoco ni de Roma. Desde el 14 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido, conmovido con un milagro inmenso también, que fue el renacimiento de esta nación, Israel, como un estado libre e independiente después de casi 2000 años de exilio. Es increíble que haya regresado Israel, lo vamos a ver con más detalles. Y desde el 1948 que Israel regresa, nunca ha tenido un día de paz. 1948, al otro día, el 15 de mayo, lo atacaron 5 naciones árabes.
1956, el presidente Nasser de Egipto hace una revuelta para bloquear el canal de Suez, la Segunda Guerra. La Tercera Guerra, 1967, junio del 67, se juntan otra vez 5 naciones árabes para exterminar al Estado de Israel y echarlo al mar Mediterráneo. Esta guerra del 67 ha sido la más milagrosa de todas porque de acuerdo a la ley de las probabilidades y matemáticamente hablando, había 12 a la 15ª potencia que Israel se salvara. ¿Sí me escucharon? Ahorita somos como 400, 500 personas. Vamos a suponer que tenemos afuera un ejército de 5,000 soldados con ametralladoras. Y aquí entre nosotros tenemos 10 rifles. ¿Qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en 1967 Israel tenía de poder salir vivo. Y sin embargo hubo el milagro de los milagros cuando el 2 de junio se subieron en 4 aviones, porque hasta actualmente los pilotos israelíes son los mejores pilotos del mundo entero. Mejores que los MiG rusos, mejores que los ingleses, mejores que los F-35 de aquí de Estados Unidos. No hay pilotos en el mundo que puedan igualar la certeza y la forma como Israel desarrolla actualmente su aviación. Se subieron en 4 aviones, bombardearon a las 6:30 de la mañana toda la aviación de Egipto, se fueron contra Jordania, contra Irak. El 3 de junio, los 5 países árabes no tenían aviones. En 3 días. En el 4.º día, el aire era completamente lo que controlaba el mundo. Y de ahí comenzaron a avanzar a las colinas del Golán, hacia casi la península del Sinaí, tomaron la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en la historia recuperan la ciudad de Jerusalén, y la Liga de Naciones les tuvo que hablar y decirles: párense, esténse quietos, porque podían haber avanzado todavía mucho más. Y 1 año o 2 años después, para no tener más problemas con el Islam, tuvieron que devolver la mitad de la ciudad de Jerusalén, la península del Sinaí, pero se quedaron en el Banco Oriental, en la Franja de Gaza y en las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. El mundo no podía entender cómo era posible que hubieran ganado. 1973, la Cuarta Guerra, la guerra de Yom Kippur. Y en 1973 se descubrió algo que se ha escondido en los libros de historia y en la mayor parte de las universidades, escúchenme, de Estados Unidos, como Harvard, Princeton, Yale, Oxford, allá en Europa. Está prohibido hablar de lo que les voy a mencionar. Al grado que en 1973 se descubrió por primera vez, y lo ocultaron, que el Islam había tenido una asociación con los nazis para exterminar a los judíos. Y estoy hablando de un hombre que lo podría buscar, googlear y buscar, que se llama Husseini, con doble S. Husseini era un mufti, o una persona señalada por el Islam como una cabeza, como un líder, que en 1932-33 oye del nazismo y de las ideas de un hombre llamado Hitler y lo va a buscar a Berlín. Hitler lo recibe a Husseini y Husseini le promete que el Islam ayudaría a los nazis a acabar con los judíos. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Hitler se suicida con su esposa Eva von Braun y con el jefe de propaganda también, Joseph Goebbels, y Husseini sigue vivo. Y él continúa viviendo con el mismo plan que no terminó Hitler, jurando que tenía que acabar con la nación de Israel. 1960-65 más o menos, en Egipto, Husseini encuentra a un muchacho árabe llamado Yasser Arafat y lo comienza a entrenar para que él comience a desarrollar un grupo terrorista que posteriormente se iba a llamar Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos o la violencia, y se encuentra esta palabra en la Biblia. Entonces, cuando los árabes descubren que es imposible a través de la guerra destruir Israel, desarrollan lo que se llama los grupos terroristas. Ahora iban a tener la guerrilla urbana y desarrollaron Hamas
después fueron a Irán a ser entrenados por las guardias revolucionarias para formar el grupo Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, después los Hutis, que están en Yemen, después surgió Al-Qaeda, ISIS y los talibanes en Pakistán y Afganistán. Y todos estos grupos terroristas tienen una sola consigna y se encuentran en el 25º artículo de la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina, que dice: nuestra misión es exterminar a la nación de Israel. Entonces, de ahí en adelante, el tratado famoso de Oslo en Madrid y las reuniones de paz que ha habido en el mundo han sido un bluff, han sido una pantalla, han sido una hipocresía, porque las naciones del mundo y los políticos lo saben. Es imposible un Estado palestino dentro del territorio de Israel, porque no es que los judíos no quieran, es que los palestinos han jurado exterminarlos. ¿Cómo puedo tener yo un vecino junto a mi casa que ha jurado que me va a matar a mí y a mis hijos? ¿Le voy a decir que pase a tomar café conmigo para poder estar en paz con todos los demás de la colonia donde yo vivo? Imposible. Entonces todos lo saben perfectamente bien. Ellos no pueden soportar hasta que no terminen con el Estado de Israel. El último ataque de una invasión genocida tuvo lugar el año pasado, el 7 de octubre, cuando más de 1.800 del grupo terrorista Hamas rompieron los sensores y las barreras de Israel en Gaza para brincarse a Israel y avanzar hacia los kibbutz, que son casi frontera con el mar Mediterráneo, cerca de Tiro también y de Haifa, y entrar a asesinar a más de 1.000 judíos. Ese día estaban celebrando una gran fiesta, más de 500 jóvenes, a los 500 los mataron de una forma cruel y directa. Lo que les voy a contar va a ser muy difícil, y si no quieren oír, ciérrense los oídos, porque muy poca gente lo sabe. A nosotros nos invitaron a ir a visitar los kibutz y que viéramos lo que pasó ahí en los kibutz. Cuando entraron los terroristas a los kibutz, entraron por familias y comenzaron a amarrarle las manos a papá, a la mamá, y a los bebés los metieron en un microondas enfrente de los papás para que sufrieran. Después de que quemaban a los bebés, entraban con el papá y le cortaban las manos al papá y las piernas enfrente de la mamá. A las mujeres les abrían el vientre completamente enfrente del papá. Toda esta carnicería diabólica, absolutamente una masacre, lo hicieron con un odio que solamente puede venir de Satanás. Después de que acabaron con todo eso, los quemaron a la mayoría. Han podido distinguir todo lo que hicieron a través de los huesos, a través del carbono 14, han podido detectar muchas cosas que no se pueden ni siquiera describir, porque la gente podría realmente desmayarse de la crueldad que jamás ni los nazis habían visto una masacre como la que vieron. ¿Qué hizo Israel? Oye, ¿qué hace México si se cruzan por Guatemala, o de Estados Unidos entran a matar a civiles? Pues cada gobernante tiene el derecho de defender a su pueblo. ¿Y qué hizo Israel? Esto no puede volver a pasar. Comenzaron a perseguir porque se escondieron de una forma cobarde en la ciudad de Gaza, en los hospitales, debajo de las escuelas de los niños, en las casas donde vivía una pareja con niños y debajo de todas las instituciones de beneficencia. Ahí se escondió el grupo Hamas. Entonces, nunca en la historia ha habido una guerra como esta, porque en la Primera Guerra Mundial traían un uniforme los alemanes, traían otro uniforme los americanos. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes se vistieron de negro, los americanos de verde muchas veces, pero se pueden identificar. Pero en esta guerra, toda esta guerra, los grupos terroristas no tienen uniforme, se visten de civiles. Para que si tú llegas a una ciudad, a San Antonio por ejemplo, y todos están de civiles, ¿cómo vas a distinguir quiénes son y quiénes no son? Entonces eran civiles con la UCI aquí debajo, con la AK-47 escondida y con pistolas, y comenzaron los judíos a matarlos y comenzaron a promover una falsa historia de que estaban asesinando civiles. Y es un genocidio lo que están haciendo, y esto y el otro. Mentiras, 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 mentiras.
y de que no tenían dinero. Más de 23 billones de dólares desde el 2007. Escucha, más de 23 billones de dólares desde el 2007 ha recibido Gaza para poder subsidiar y ayudar la pobreza, la educación de los palestinos. ¿En dónde está todo este dinero? En las manos de los líderes Yahya Sinwar, que lo acaban de matar, el líder del grupo terrorista de los palestinos. Y todo este dinero lo encontraron en Qatar, donde los líderes vivían en mansiones de 20 millones de dólares. Ahora que acaban de matar a Sinwar, a Yahya Sinwar, que fue el líder de Hamas, encontraron un costal con más de 5 millones de dólares. O sea, sale todo a la luz tarde o temprano. Pero abramos los ojos. Los medios de comunicación que están a nuestro alrededor estaban comprados, censurados, controlados por una élite en el mundo entero que se llama los que están a favor del globalismo, el Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, agencias no gubernamentales, cubriendo todo, principalmente usando la cadena CNN. Que ahorita ya hay un corredero de gente ahora que entró Trump, porque es la cadena que más usaron durante la pandemia, durante estos tiempos, para poder tergiversar, torcer y darle al mundo una imagen completamente distorsionada. El primer círculo de enemigos de Israel, o sea, aquí está Israel y tienen dos círculos. El primer círculo lo forman 5 naciones, que son Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak. 5 naciones. Y hay otro círculo alrededor de Israel que son naciones musulmanas. Y bíblicamente este círculo de las 5 naciones árabes va a ser destruido antes de que las naciones musulmanas entren a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver tal vez más tarde, pero la Tercera Guerra Mundial todavía está muy lejos de nosotros. No hay tal cosa como ya la guerra mundial y Putin va a usar nuclear. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, estas 5 naciones son nombradas en el Salmo 83 y el segundo círculo lo forman las naciones musulmanas en Ezequiel 38 y 39. En tercer lugar, desde 1945 los Estados Unidos obtuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Se juntaron las naciones, se llama el Consejo de Bretton Woods, para determinar qué moneda iba a ser escogida para comprar el dólar. Y pues Inglaterra fracasó y escogieron el dólar, el billete verde que se llama dólar actualmente, con el cual ninguna nación podía comprar petróleo si antes no lo convertía en dólares. México, ¿quieres comprar petróleo? El peso cambia a dólares. Inglaterra, ¿quieres comprar petróleo? Las libras esterlinas las cambias a dólares. Y esto le dio a este país una posición, una supremacía económica, política y militar que desde 1945 hasta el siglo XXI Estados Unidos se levantó como la primera nación del mundo, la nación que más misioneros ha mandado, la nación que más predicó el Evangelio, la nación a donde todo el mundo quería venir a vivir. Nadie quiere irse a Cuba, nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Bolivia, nadie quiere irse a Nicaragua, nadie quiere irse a Rusia tampoco, ¿verdad? Mucho menos no te quiere irse a Ucrania de misionero. Todo el mundo quería Estados Unidos porque aquí el American Dream, el sueño americano, era una nación, este país impresionante de multitud de chinos, japoneses, coreanos, etcétera, mexicanos, etcétera, etcétera, que comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Pero llegó el momento en que entró de presidente un hombre antiamericano llamado Barack Obama. Antiamericano, anti-Estados Unidos, anti-Biblia, anticristiano, antifamilia, anti-judeo-cristiano, anti-valores morales y códigos de conducta.
Y él fue el primero que dijo, Estados Unidos no es un país cristiano. Así lo dijo literalmente desde Washington. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando Estados Unidos ve la entrada de este mundo, nadie se imaginaba, porque era simpático, igual que Hugo Chávez, muy simpático. Y mucha gente ve el carisma de la persona para, no, pues sí, es simpático, ¿verdad? Y pues era morenito, entonces hay la oportunidad que la primera vez en Estados Unidos un presidente sea morenito. Entonces había muchas condiciones que favorecían que este hombre permaneciera y fuera realmente el líder de este país. Y esto siguió de esta manera hasta que subió al poder en el 2009 al 2017. Fue su primera etapa, quien por primera vez en la historia dijo, esta nación no es cristiana. Y esto es absolutamente cierto y lo pueden ustedes checar desde cualquier Google o en inteligencia artificial. Además, Obama comienza a atacar la cultura americana, o sea, comienzan a destruir las estatuas de Jefferson, las estatuas de Washington, y forman grupos para poder destruir estas estatuas llamados Black Lives Matter, la vida de los negros importa, y el grupo de Antifa, que fueron formados por el gobierno de Obama para comenzar a debilitar la cultura americana y que Estados Unidos se olvidara de que este país fue fundado sobre el cristianismo y sobre la Biblia. Todo esto fue sigilosamente y la gente no se daba cuenta. Veamos a dónde ha llegado. Todo esto sucede de una manera en la que cuando se repiten muchas cosas, te acostumbras y lo acabas aceptando como normal. Y ahora las nuevas generaciones de los milenistas y los zetas, ¿verdad?, no tienen esta información del pasado para poder comparar. Como dijo un gran hombre, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces comienza la juventud en este país y en el mundo entero a adaptarse a la nueva modalidad, a la ideología de género, a que no tienes que ser un hombre, puedes ser un hombre, pero puedes decirte que eres mujer o que tienes cabeza de gato o que eres perro, y puedes comenzar a cambiar tu identidad como tú la quieras favorecer, y comienza algo como una tarántula, como una nube negra que comienza a acercarse al mundo, y pocos cristianos lo discernieron. Ya no digamos el mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia, Barack Obama ilumina la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y Michelle Obama, su esposa, declara que ella es una persona que apoya 100% el transgénero y que el transgénero puede hacerse operaciones quirúrgicas a los niños, sin la autorización de los padres. Trump gana las elecciones 2017 al 2021 a Hillary Clinton. Traslada la embajada norteamericana por primera vez de Tel Aviv a Jerusalén. Congela el dinero de Irán. Apoya la política pro aborto y apoya a las iglesias cristianas. Y en aquel tiempo, Trump entró con cara así, ¿verdad? Decía en México, entró con cara de Rottweiler. Y esa actitud de él tan agresiva hizo que mucha gente, ¿verdad? Por favor, yo no voy a votar por esa persona. O sea, la empatía que él emanaba de su carácter, de su personalidad, no era nada positiva. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Dios escoge hombres así. Los que menos nos pensamos o que nos imaginamos, son los que Dios escoge, lo vamos a ver más adelante. Entonces vino Joe Biden 2020-2024, siguiendo la política de Obama, y durante todo su último gobierno de Joe Biden, él nunca gobernó, siguió gobernando Barack Obama. Ustedes saben que durante toda la historia de la Casa Blanca en Washington, cuando un presidente termina su administración, se sale de Washington. El único hombre que se quedó cuando eligieron a Trump en Washington fue Barack Obama, con el propósito explícito de destruir a este hombre a como diera lugar. Porque él tenía que continuar con su campaña y su propósito satánico
de destruir este país, hacerlo un gobierno socialista y que se debilitara el gobierno, algo completamente demoníaco. Entonces Joe Biden se levanta y comienza a contrarrestar todo lo que hizo Trump. Descongela el dinero de Irán y les dice, no, continúen produciendo en las centrifugadoras el elemento 235, que es el que fabrica la bomba atómica. Comienza Estados Unidos a jugar un doble juego con Israel y con Irán y con Hamás. Por un lado, Estados Unidos mandó un buque al mar Mediterráneo para ayudar a Israel. Y por otro lado, le siguen mandando millones de dólares a Hamás. Dijo Jesucristo, tú no puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces, si quedas con uno mal, con el que te quedas va a descubrir que tenías también otro amo y tampoco te va a volver a tener confianza. ¿Eres o no eres? Y es este tiempo que estamos viviendo en el que Dios está probándonos a todos nosotros nuestra fe. De veras, si tenemos la camiseta de las Chivas o de la América, del Barcelona o del Real Madrid. Tú no puedes tener aquí América, Chivas. ¿Eres o no eres, verdad? Pero hay muchos cristianos que quieren jugar un doble juego también en el mundo y con Cristo, y no puedes. Y llegó el momento de la decisión. Santos de Dios. Viene Trump, ¿verdad? Siguiendo el gobierno de Biden y gana las elecciones 2025 al 2029, ¿verdad? Que va a comenzar ahora en esta administración y ahora se va a enfrentar a 1000 enemigos, obstáculos, ha prometido reconstruir las murallas derribadas de los valores éticos y morales, desechar el comunismo y el socialismo de este país, familias que regresen a los valores judío-cristianos, penalizar el aborto, las operaciones transgénero, que los deportes no jueguen transgénero con mujeres ni mujeres con hombres si no son del mismo sexo, ¿verdad? Que es lo que pasó en los Juegos Olímpicos en París, en Francia, en la última vez, y que la Biblia comience otra vez a ser leída por todo el pueblo americano. El primer estado que se acaba de levantar a ordenar y ordenó 50,000 Biblias es el estado de Oklahoma. Ya todas las escuelas tendrán la Biblia. Y como dicen, esta es una nación cristiana. Y si no todos somos cristianos, fue fundada por valores cristianos, por el amor de Dios. ¿Cómo fue fundada esta nación? Los peregrinos que vinieron de Inglaterra llegaron a Rhode Island, al estado de Virginia, con la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan de los Pilgrims? En todas las películas y siempre con la Biblia, al grado que en todos los tribunales tienes que jurar sobre la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad y por la verdad? Sí, señor, y tienes que poner la mano sobre la Biblia. Cuando un presidente es elegido, tiene que jurar sobre la Biblia, no sobre el Corán, ni sobre el libro del Mormón, ni sobre el Tripitaka de Buda, ni sobre los Vedas. Juran sobre la Biblia porque este libro es el que fundó y estableció los valores en esta nación. Pero de repente, vuelvo a repetir, cómo ha desaparecido todo, y es lo que quiero que ustedes abran los ojos en estas conferencias. Gana Trump entonces, y dice la Biblia en el Salmo 11:3, si los fundamentos fueran desaparecidos, ¿qué sería del justo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido esta anterior administración? Adiós cristianismo, niños completamente degenerados, sin ninguna valoridad de la Biblia, la gente se hubiera acostumbrado a eso, aumentaría, ¿verdad?, todos los programas de la ONU para la pedofilia, para mutilar a los niños con operaciones quirúrgicas, hubiera continuado un tsunami, una descomposición en este país que no nos imaginamos. No nos imaginamos. Una de las cosas que leí hace algunos días fue que, ¿por qué perdió Kamala Harris? Bueno, esta señora, ¿verdad?, como vicepresidenta, junto a Oprah, junto a Lady Gaga, junto a Jennifer Hunter, ¿verdad?, y a cantidad de actores y de actrices, a la Shakira, a Beyoncé, para que le hicieran
cantidad de espectáculos para que votaran por ella y ahora la están demandando. O sea, y la gente, ¿saben lo que dijo la gente? ¿Cómo es posible que esta señora nos esté tratando de motivar para votar cuando sabemos que todos los artistas de Hollywood, por lo menos la mayoría, son una bola de degenerados? Todos tienen 3, 4 matrimonios mínimo. ¿Qué saben ellos de política y de valores morales? ¿Cómo es posible que esta persona se haya acercado para creer que el apoyo de Hollywood la iba a ayudar? Pues lo hizo porque Dios siempre condena y hace que las personas que se alejan de Él puedan llegar a tener decisiones irrazonables, que al mundo le parecen razonables, pero que a Dios le parecen completamente como un juicio de sus pecados. ¿Qué significa entonces ahora? Pasamos al tercer punto para Estados Unidos, el triunfo de Trump. ¿Qué sucederá en el mundo, en el futuro que tenemos por delante? Estas preguntas les vamos a ir dando respuesta poco a poco conforme vayamos desarrollando y teniendo conciencia que habrá muchísima oposición en contra de este gobierno, porque el botón de muestra lo podemos encontrar cuando lo intentaron asesinar 2 veces. El hecho que una persona le haya apuntado con un R-35 al presidente Trump y que él, en ese momento en que la bala venía para incrustarse en el cerebro y explotarle aquí con la expansión de la velocidad y le atravesara la cabeza, que le pasó al presidente John Kennedy, en ese preciso milésima de segundo volteó la cabeza y le pegó en la oreja. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Un accidente? ¿Una coincidencia? Todas las cosas que trataron de hacer en contra de él, ¿verdad? Las cientos de demandas y acusaciones judiciales que le hicieron. Iba de juicio en juicio, de tribunal en tribunal durante mucho tiempo. Su casa le invadieron 50 agentes del FBI. Nunca había sucedido con ningún expresidente. Entre ellos siempre se junta Clinton, se junta con Bush, se junta con Obama, se juntan entre ellos, platican, etcétera, etcétera. Pero contra Trump se le vinieron en montón. En montón. Y la orden del FBI cuando llegaron a su casa ahí en Florida fue la siguiente: el que se resista, mátenlo. ¿Sabían eso? Había órdenes que el que se resistiera lo mataran. Entraron al cuarto de Melania, su esposa, le sacaron las joyas, voltearon todo eso, con el pretexto que se había robado de la Casa Blanca algunos documentos. Por el amor de Dios, ni Chispirito lo cree. 2 intentos de asesinato salvando su vida milagrosamente. La manera como los medios de comunicación lo atacaron, repito, en Hollywood, Oprah, Beyoncé, Lady Gaga, la élite, la OMS, la ONU, el Foro Económico Mundial, la agenda globalista, el mundo entero estaba tratando de detener que ese hombre se sentara en la Casa Blanca, y la pregunta es ¿por qué? Resulta que en el mundo actualmente hay un movimiento globalista donde es una élite o un grupo de personas multitrillonas, quintillonarias, que tratan de robarle a las naciones su soberanía. Entonces tenemos que llegar a discernir ya en esta vida lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y si tú, hermano o hermana en Cristo, no estás preparada y no tienes el discernimiento ni la iluminación del Espíritu Santo en este tiempo para ya darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, muchos caerán en la trampa. Dice Mateo 24, y muchos de los escogidos caerán en la trampa. Y muchos negarán al Dios que los salvó. E irán con la corriente porque no quieren decir que son aparte, o que te llamen religioso, o que te llamen contrario a las leyes del gobierno. He llegado el momento en que tal vez a muchos de nosotros recordemos esto: en la primera generación de cristianos los echaron a los leones. Pagaron con su vida en los leones. Ahora hace algunas semanas estuve en Miami con una reunión de pastores y me dijo uno de los pastores:
Doctor Alducin, tengo una reunión en cierto estado aquí de Estados Unidos con 60 pastores latinos. ¿Y qué tema van a tratar? Me están diciendo que van a votar por el Partido Demócrata. ¿Qué les digo? Les dije, número 1, diles que se arrepientan. Número 2, diles que son cómplices y votan cómplices de asesinato, porque están apoyando el aborto. Número 3, que son cómplices también de que se siga mutilando a los niños. Y me contestó, es que ellos dicen que muchos son ilegales y Trump trae una narrativa que los va a deportar. Y le dije, la primera generación de cristianos los echaron a los leones. ¿A ellos los van a echar a los leones? Los van a deportar nada más. Bueno, Señor, tú tienes un propósito más grande para mi vida, pero yo voy a hacer lo que dice tu palabra. ¿Cómo es posible que me haga cómplice para mejorar mi estado en el que yo me encuentro? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Son problemas morales muy serios que estamos enfrentando como cristianos y como líderes. Y finalmente casi dice que el 35% de los pastores aceptaron esto y van a orar y van a ver que no los van a deportar los que oraron. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dicen que dijo Trump. Trump dijo a los que están con antecedentes penales. Y porque hubo una migración, ¿verdad?, de más de 500,000 de personas que venían terroristas de Hezbollah, venían terroristas de Hamas, venían de los Houthis, venían, ¿verdad?, gente que se está metiendo a Estados Unidos porque el propósito del gobierno era destruir esta nación. Antipatriotas. Así como hay judíos antijudíos como George Soros, que es judío y odia a Israel, hay personas que son gobernantes en Estados Unidos que odian este país, lo cual parece irracional, ¿verdad? Pero es verdad, porque hay intereses más grandes para ellos, políticos y económicos, para poder ir siguiendo fieles a la nación que les ha sostenido y les ha bendecido. Llegó el momento de tomar una decisión. Padre, te damos gracias por la luz y la verdad que nos guiarán siempre a tu santo monte. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca en estar atentos como una antorcha que alumbra. En un mundo oscuro, un mundo desarticulado, como se profetizó en la Biblia, vendría la apostasía. Las naciones y los gobernantes comenzarían a actuar locamente, psicopáticamente, comenzarían a actuar con locura, influenciados por entidades espirituales de maldad que finalmente llevarán al mundo a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no estaremos aquí. Oh Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, Jesús. Y mientras vienes, danos gracia. Y te pedimos que aprovechemos esta oportunidad en este país, que no sabemos cuánto va a durar, para continuar anunciando tu amor en la cruz. Que de tal manera nos has amado, que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el nombre de quien oramos. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión
y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.